Hola, ¿cómo estáis? Hola a todos. Hola. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo. Hola a todos. Hola, gracias. Descansado, habéis estirado las piernas, os habéis refrescado. Hola. Habéis contestado correos, WhatsApp, Twitter. Bueno, hoy en Colombia estamos de festivo, o sea que estamos un poquito más relajados que de lo normal. Bueno, qué bien. Bueno, pues tenemos una sesión particularmente interesante, Ignacio, con un invitado muy especial, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos con nosotros a Hernán Passmann, que os lo voy a presentar, pero ya como primera presentación es la persona sobre la que giraba el caso que tenía que decidir en el caso que hemos visto de LATAM Airlines, es decir, el CEO de LATAM Airlines. Hernán Passmann es vicepresidente senior de operaciones y mantenimiento de LATAM Airlines Group, cargo que asumió en octubre del año 2015, ingresó a LAN Airlines en el año 2005, ocupando el cargo de director de planificación y control de gestión en las áreas técnicas, y entre el año 2007 y 2010 se desempeñó como vicepresidente de operaciones y mantenimiento de LAN Argentina, para asumir luego como gerente general de LAN Colombia a partir del año 2011. Hernán tiene anteriormente, entre 2001 y 2005, fue consultor con McKinsey & Company en Chicago, y entre 1995 y 2001 ocupó posiciones en Citicorp Equity Investments, Telefónica de Argentina y Motorola en Argentina. Hernán es ingeniero industrial del ITBA 1995 y tiene un MBA de la Kellogg Graduate School of Management en 2001. Es decir, tenemos con nosotros va a escuchar las conclusiones del caso la persona que tiene que tomar la decisión en el caso que hemos estado analizando. Tal y como os comentaba, voy a iniciar haciendo un pequeño resumen de las conclusiones a las que llegamos. En lugar de ir grupo por grupo, lo que voy a hacer es resumir un poco ideas que se han ido repitiendo, y posteriormente daremos la oportunidad pues, a uno o dos valientes que se atrevan a levantar la mano a que pueda también pues, hacer una pequeña exposición de lo que vio su grupo y las decisiones que tomaron. Ha habido muchas ideas, algunas las he agrupado un poco por categorías. Muchos hablabais sobre el modelo de negocio, sobre todo haciendo una distinción entre el corto y el medio y largo plazo, pero más a corto plazo, pues todos estabais hablando, o casi todos, de reestructuración, de plantearse un nuevo modelo de negocio, de buscar una nueva estructura financiera y reducir a lo mejor el tamaño, enfocarse en operaciones sostenibles, reducción de costos, selección de destinos. En muchos casos hablabais de menor frecuencia de vuelos internacionales o de concentrarse en vuelos nacionales, y también, en la medida de lo posible, aprovechar las posibilidades de aumentar el negocio de cargo, el transporte de carga, siempre con orientación de reconversión de la flota y reducción de gastos. Esto por lo que respecta al modelo de negocio. También muy importante, muy repetido en las propuestas de los grupos, estaba la comunicación. Una comunicación transparente pues, a todos los stakeholders. En particular se hablaba mucho de los empleados, del gobierno, y en este sentido hablabais de planes de acción para directivos y empleados, y en alguno de los grupos también hacer partícipes a los empleados de todo el cambio de la compañía. También hubo algunos comentarios sobre la propia estructura financiera de la compañía. En más de un grupo se habló de solicitar algún tipo de alivio a los gobiernos donde está actuando la aerolínea, de negociar con las partes implicadas en los leasing de los aviones, y plantearse una estructura financiera y tamaño de la organización. Algún grupo también mencionaba la posibilidad de crear algún tipo de provisión de reserva para enfrentarse a una situación similar a esta que se pueda repetir en el futuro. Y por otro lado también hablabais de las alianzas que iban en muchas direcciones, relaciones institucionales con los propios gobiernos de los países donde actúa LATAM, asociaciones de turismo, con los aeropuertos, con otras aerolíneas, estrategias colaborativas con otras aerolíneas, más a largo plazo tratar de activar el turismo, y más a corto y medio centrarse en el core business y tratar de reestructurar las alianzas con la hotelería. Esto por lo que respecta a las alianzas. Y también hay otro grupo de propuestas que he agrupado como oportunidades, o podríamos llamarlo innovaciones, medidas que se pueden tomar
para modificar cosas o para introducir cambios. Aparece mucho lo de reforzar los vuelos domésticos y desarrollar el negocio de transporte de carga en la medida de lo posible, pero había medidas más creativas como buscar la posibilidad de hacer una limpieza más profunda en los aviones o tratar de hacer un nuevo diseño de asientos que minimice el contacto entre los pasajeros, potenciar el propio programa de millas de la compañía, proponer tarifas para hacer viajes más flexibles o tener más flexibilidad a la hora de poder hacer cambios, concentrarse en destinos rentables, pero sobre los nuevos hábitos del consumidor, que ha habido un cambio. Había muchas mención hacia la bioseguridad e incluso pues, en algunos casos en los que haya personal part-time, tratar de trabajar con los horarios para aumentar la eficiencia. Bueno, espero haber sido capaz de resumir las propuestas, fueron muchas, y las he tratado de agrupar en categorías. Bien, ¿hay algún valiente o alguna valiente que quiera exponer un poco, ampliar un poco lo que hemos comentado y exponer un poco más lo que dijo su grupo? ¿Podéis levantar la mano? Yo creo que sí. Tenemos al COO de la TAM. O sea, esto es un honor y una maravilla. Hay que aprovechar que está aquí y aquí hay mucho líder en este grupo. O sea, que adelante. Rafa, yo le hago una pregunta a él y es, pues, gracias por acompañarnos. ¿Qué tan fácil es en este tema de una compañía tan global y de un sector con unos costos tan altos? ¿Qué tan fácil es con las otras aerolíneas? ¿Qué tan fácil es realmente compartir aeronaves, compartir servicios? Y si sí lo están aplicando en Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación. Yo les dije, yo estuve en su momento también haciendo un MBA, para mí es una experiencia espectacular, súper rica, que además, obviamente uno termina aplicando en el día a día, en los trabajos en donde está. Así que agradecerles la invitación. Yo no sé cuánto les puedo aportar desde el punto de vista de que esta es una crisis absolutamente sin precedentes. O sea, esto es algo, cuando a mí me preguntan, yo estoy aprendiendo continuamente y día a día. Esto es algo que no vimos jamás. Y todos los puntos que ustedes estaban mencionando como soluciones, la buena noticia que les tengo es que de todos conversamos. O sea, en el management de la compañía, absolutamente todos los puntos que ustedes nombraron son cosas que nosotros estamos discutiendo, evaluando y de alguna manera viendo la forma de qué podemos implementar, qué no podemos implementar, cómo podemos avanzar. A mí me dijeron que la semana de ustedes era liderazgo en tiempos de crisis, y yo soy un convencido que los líderes, si bien podemos tener algo más marcado desde el punto de vista natural de la forma de liderar, entonces algunos son más cercanos, otros son más autoritativos, otros son que hacen participar más al equipo, otros son, yo creo que el liderazgo, más allá de la tendencia que un líder pueda tener naturalmente a hacer de una forma o de otra, los tipos de liderazgo se pueden aprender. No es que uno nace, o si querés, nace con un estilo un poquito de liderazgo donde uno se siente más cómodo, pero claramente yo creo que los líderes tenemos que tener la capacidad de adaptar ese tipo de liderazgo a las situaciones en que estemos. Entonces, claramente, mi estilo de liderazgo muy probablemente es muy diferente en momentos en que estamos creciendo y estamos expandiendo la compañía a diferentes mercados, cosa que me tocó vivir en Colombia, por ejemplo, cuando empezamos con una startup, con la compra de una aerolínea, versus el tipo de liderazgo que estamos teniendo hoy como equipo, el comité ejecutivo de la compañía, viviendo esta tremenda crisis. Y en uno de esos me iba a detener en uno de los puntos que decían hacer partícipe de una manera mucho más activa a los empleados de la solución. En tiempos de crisis es mucho más difícil hacer activo a los empleados en la solución.
y es porque en tiempos de crisis uno tiene que reaccionar de forma rápida, tiene que reaccionar con decisiones sólidas, y deja de ser un poco una democracia, lo cual es súper bueno desde el punto de vista si uno está creciendo o si uno está, inclusive en algún momento, por ejemplo, en reducción de costos. Entonces, toda esa lluvia de ideas que pueden aportar los empleados que están en el día a día, que ven el desperdicio, si quieren, en todos sus procesos y en el día a día, es muchísimo más eficiente que hoy en tiempos de crisis en donde yo entiendo se requiere un liderazgo muchísimo más asertivo, desde el punto de vista de mirar todas las opciones claramente y evaluarlas, pero tener un norte súper rápido y súper claro de cómo la compañía y a dónde la compañía quiere avanzar. Entonces, Carolina, efectivamente, nosotros es parte de lo que estamos mirando, de colaboración con las otras aerolíneas. La desgracia que tenemos hoy en esta industria, así como están viviendo muchas otras, es que todos estamos destruidos. No somos solamente nosotros que hemos hecho el filing del Chapter 11 junto con Avianca dentro de Latinoamérica, sino que todas en este momento estamos en una crisis de caja muchísimo más complicada. Y lo interesante de todo esto, uno se quiere morir, digamos, porque al final uno lo piensa y dice, porque una cosa es estar en una posición de Chapter 11 por haber tenido un mal manejo de la compañía y un mal management, y otra cosa es que llegó un bichito y que nos destrozó a todos, y estamos todos viendo cómo nos reinventamos, digamos, de acuerdo a esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, particularmente de nuestro lado, yo les diría más macro, y después si quieren podemos hablar un poco más particular sobre lo que les digo. Pero en definitiva, hoy estamos nosotros pensando o tenemos como 3 prioridades muy marcadas. La primera es cómo nos ajustamos o cómo ajustamos la organización al tamaño que deberíamos tener, que nosotros creemos que claramente el mercado va a ser un tamaño mucho más chico, entre un 30 y un 50% más chico del tamaño que teníamos previo a la pandemia. Entonces, eso tiene una cantidad de implicancias, obviamente, que es de cómo ajusto mis activos y cómo ajusto mis recursos al tamaño necesario para poder sobrevivir y para poder recuperarnos. Dicho eso, la gran preocupación que tenemos es cómo hacemos para manejar este ajuste de la organización de la manera más humana posible. ¿Y por qué les digo de la manera más humana posible? Porque nosotros en toda Latinoamérica somos 42.000 empleados. Si uno piensa en que tenemos que ajustar esta compañía en un 30% a un 50%, estás hablando, obviamente, de que tenés que hacer un ajuste de alrededor de 20.000 personas, 20.000, 23.000 personas. Eso es un estadio de fútbol lleno de familias que dependen hoy de las personas que estamos liderando la compañía y que lamentablemente hay muchos que no van a poder seguir. Entonces, primero es la parte humana, y ahí también en esa parte humana resalta mucho el tema que algunos habían mencionado sobre el tema de la comunicación. Y es la paradoja de todo esto, es que hoy uno tiene que estar mucho más cerca, no pudiendo estar cerca. Entonces, esta interacción que hoy ya estamos teniendo, si bien obviamente se puede hacer, lo podemos entender, etcétera, es mucho menos cercana de lo que a uno le gustaría como líder tener en una situación como esta, claramente. Entonces, lo primero es nuestra gente y cómo manejar, cómo manejar de la mejor o de la manera más humana posible este ajuste que como compañía vamos a tener que hacer. El segundo es cómo nos preocupamos para la vuelta a la operación. Entonces, entendiendo además que esto va a ser una recuperación de mucho más largo plazo, muy probablemente estamos hablando para volver a los tamaños que teníamos antes de la crisis, por ahí en 2, 3, 4, hasta 5 años. También entendemos que claramente hay cambios en el consumidor. O sea, el consumidor post pandemia
no va a ser el mismo en muchos ámbitos que el consumidor prepandemia. Y eso es todos nosotros, cómo vamos a comprar servicios, productos, cómo los vamos a usar, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros estándares, qué le vamos a pedir a las compañías, qué le vamos a pedir a los productos y servicios que nos estén ofreciendo, claramente cambia con esta pandemia. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que nosotros creemos que, por ejemplo, los viajes corporativos, que es malo para nosotros como industria, van a ser mucho menores a lo que eran pre-pandemia. ¿Y por qué? Porque la gente aprendió a usar esta herramienta y se da cuenta que si bien no es exactamente lo mismo, estaban estos viajes corporativos, etcétera, que eran para una reunión de 2 horas, 3 horas, en donde uno daba la vuelta al mundo para llegar a esa reunión, y uno se da cuenta que de esta forma lo puede hacer de una manera mucho más eficiente de lo que los estábamos haciendo antes. Entonces, claramente ese es un efecto que estamos viendo cómo manejar y cómo ajustamos nuestro producto, nuestro servicio, para poder volver a ser atractivos. Y el segundo punto es mucho de lo que ustedes conversaban en términos de bioseguridad. Entonces, ¿cómo logramos como aerolíneas o como industria asegurarle al pasajero que no es riesgoso viajar en avión? Es todo un tema que estamos haciendo de una manera muy fuerte. Y de paso, ya que tengo la oportunidad, les voy a tratar de sacar el miedo de viajar en avión. Les voy a contar un poquito técnicamente qué es lo que sucede arriba del avión cuando están arriba del avión. El contagio arriba del avión es prácticamente nulo. ¿Por qué? Y es por una serie de filtros que tiene el avión que va filtrando, digamos, el aire dentro del avión cada 2 minutos y medio, y la forma en cómo lo va haciendo, que lo va haciendo desde arriba hacia abajo, más purificando el aire con aire nuevo. Dentro del avión entra aire nuevo cuando uno está volando por las alas, digamos, y toda esa mezcla mata, o sea, todos estos filtros que tienen los aviones y que reciclan todo el aire continuamente cada 3 minutos, mata el 99,97% de todas las partículas. Partículas que por diámetro, etcétera, y qué sé yo, es que al coronavirus le gana por goleada. El tema es cómo uno hace para sentirse seguro en todo el proceso de embarque, en el proceso de aeropuerto, en el proceso de desembarque, en la manipulación del servicio a bordo dentro del avión, etcétera, etcétera. Entonces, trabajando muy, muy fuerte en cómo hacer para que el consumidor normal, nosotros, todos los que volamos en avión, no tengamos miedo, digamos, a viajar en avión por riesgo de contagio. Y el tercero, una vez que nosotros fue parte de lo que ustedes decían, efectivamente lo fuimos haciendo y tomamos la decisión de entrar en capítulo 11, entendiendo que creíamos que nos daba una sustentabilidad a largo plazo bastante mayor que no haciéndolo. Y eso les diría que, por un tema en donde nosotros vivimos en una región pobre, entre comillas, Latinoamérica, si uno lo compara con Estados Unidos y con Europa, en donde muchos de los gobiernos han salido al rescate de las líneas aéreas, con préstamos súper fuertes, en donde les permiten obviamente no entrar en capítulo 11 para buscar una reestructuración, porque el capítulo 11 tiene muchas también restricciones, es súper doloroso el proceso, etcétera. Tiene muchas ventajas, pero es muy duro el proceso en sí también, hasta que uno sale del capítulo 11. Y habiendo tomado la decisión del capítulo 11, lo que estamos ahora trabajando como management es entender de qué nivel tiene que ser nuestra reestructuración financiera para poder volver a ser atractivos en el mercado financiero y que nos presten plata. Y acá seguimos hablando con gobiernos, seguimos hablando con entidades financieras, seguimos hablando con privados, con private equities, etcétera, para ver cómo conseguimos la plata. Nosotros tenemos una buena ventaja, es un mensaje, si quieren, positivo, es que los actuales accionistas de la compañía entran en lo que se llama el Deep Financing. Este Deep Financing es cuando uno entra en un proceso de Chapter 11, claramente sufren los accionistas principales de la compañía, en general terminan perdiendo prácticamente todo. Y los tenedores de bonos o los tenedores de deuda
siempre en general terminan con una quita importante, y eso quiere decir que las compañías les puede pagar históricamente en los procesos que han habido cualquier cosa entre 4, 5, 6 centavos por dólar de lo que tenían. Pero sí, la compañía sale a buscar una nueva financiación que tiene prioridad sobre todo lo que existía pre-filing de Chapter 11. Y en ese caso, para que se den una idea, accionistas nuestros, nosotros creemos que necesitamos alrededor de 2 billones de dólares para poder salir de la crisis. Y accionistas nuestros están aportando de esos 2 billones 900 millones de dólares. Eso es una clara señal al mercado que los fundamentales de esta compañía no han cambiado, sino lo que estamos hoy es en un tema de apremio de caja. No tenemos la caja para enfrentar. Hoy somos una compañía, fíjense que tenemos todos los costos y 0 ingreso, con lo cual estamos quemando caja a lo loco, y eso quiere decir que necesitamos caja para poder pasar estos meses hasta que se abran las fronteras, hasta que vuelva parte de la demanda que desapareció, etc. Y yo lo miro más como un puente, digamos. Lo que necesitamos es que nos tiendan un puente para poder pasar del otro lado y reconstruir la compañía. Eso es más o menos el resumen, le digo, de lo que estamos haciendo. De vuelta, contándoles que hemos tomado mucho de lo que ustedes pusieron, el 95% de los temas son partes que hemos analizado, que estamos trabajando, que estamos revisando. Ahí les abro si quieren profundizar más preguntas sobre lo que les vengo contando. Hernán, joder, es que es interesantísimo. A ver, hay en el chat, que no sé si le das al chat, verás la cantidad de comentarios que hay, de preguntas, de gente expresando su admiración por ti y por que estés aquí con nosotros. Algunos ya entrando en cuestiones decisivas de lo que ha pasado. A mí me gustaría que Hernán pudiera vivir en vivo una de las presentaciones que habéis tenido, de 1 minuto, como sabéis, la que hayáis hecho. Me gustaría que un grupo se haga de voluntario para hacer esa presentación de 1 minuto y seguimos con todo lo que está pasando aquí en el chat para continuar la conversación con Hernán. El primero que se sume, que levante la mano en el chat, va a ser el primero en presentar. Mientras tanto, Hernán, te voy haciendo más que preguntas, comentarios de lo Dale. que aquí sale en el chat y cosas que se están diciendo mucho, ¿no? Por ejemplo, Esteban nos decía que qué es lo que ha resultado más difícil a ti como persona, más allá de tu rol como CEO, como persona, ¿qué es lo que te está resultando más difícil en este contexto? Claramente a mí es desvincular personas. Yo soy Pucha, no sé si ya son los años o qué es, pero antes yo era un asesino serial y eso me ha cambiado mucho con el tiempo. O podía ser un asesino serial y hoy me cuesta muchísimo. Y yo creo que desvincular gente, que además es gente buena, no es que sea por mal desempeño o lo que fuese, yo me siento muy identificado con las familias, con pucha, a mí eso me cuesta, la verdad que me cuesta mucho. El resto, a la compañía le va a ir bien, la compañía se va a reestructurar, la gente pasa, la gente al final va y viene, no hay nadie, créanme que no hay nadie indispensable en este mundo en una compañía, nadie. Y las compañías toman las decisiones que tienen que tomar para subsistir, que yo creo que es lo correcto. Pero por eso yo les digo al final también que yo hago mucho énfasis en cuán humanos somos nosotros como compañía en todo este proceso, porque para mí es súper importante, súper importante. Eso les diría que me cuesta. Yo no sé si sabes, Hernán, que un poco el lema de esta universidad, de esta escuela, que es Westfield, y de la comunidad que tienes delante, es People, Planet, Profit. Acabas de tocar directamente los 3 elementos de la ecuación. O sea, cómo te preocupa tanto la gente, porque al final eso es lo que influye en la comunidad y en los beneficios al final de la compañía. Absolutamente. Ignacio, no sé si
¿quién ha sido el primer grupo en levantar la mano para que sea quien haga la exposición delante de Hernán? Bueno, hay varios que han levantado la mano antes y no sé si querían hacer preguntas o querían exponer, porque veo a Manuel, a Alberto, a Fiorella. Podemos dejar preguntas más adelante si alguien de los que está ahí presenta lo que ha hecho su grupo. Sigamos por orden. Manuel, ¿tú querías hacer una pregunta o exponer? No, en realidad es pregunta, entonces puedo esperar. Gracias. Entonces, Alberto Sierra, ¿quieres exponer? Yo también tengo preguntas, Vale. Ignacio. También tengo preguntas. Vale. ¿Alguno de los que había levantado la mano quería exponer? Es más exponer? fácil así. A ver, yo. Bueno. Adelante. Muy bien, Roberto. Vamos, Roberto. Ok. En un minuto, las ideas que discutimos dentro de nuestro grupo fue cuáles son esas fases estratégicas que la TAM debe estudiar para a largo plazo ayudar a reactivar el turismo y tener eso en mente, pero en el corto plazo, cómo reactivar el core business. Y allí también discutimos un poco cuál es el core business. Es el servicio de transportar personas, es permitir a las personas que trabajen o hagan viajes de familiares o de negocios. Entonces, a través de ese estudio de las estrategias y las fases, cómo se mantiene a corto plazo también las garantías de seguridad, si las alianzas que se tenían antes con empresas de hotelería, quizás ahora debemos buscar alianzas con empresas que nos permitan comunicar, por ejemplo, el tema de la seguridad de los aviones, esto que acaba de mencionar de cómo dentro del avión se está en un ambiente seguro. Sí, es justamente cómo redefinir las estrategias, las alianzas, lo que deberíamos hacer a corto plazo. Ese fue un poco el tema. Gracias. Muchas gracias, Gracias a Roberto. vos, Roberto. Son tantas cosas las que uno trabaja en este momento que sí, al final, fíjense además que esto es, claramente nosotros somos un commodity. Cuando uno mira los aviones que nosotros volamos, todas las aerolíneas volamos los mismos aviones. 90% son Airbus y Boeing, el resto después es Embraer, y hay alguna más, Bombardier, etcétera, pero los que fabrican aviones es prácticamente un duopolio, y son Airbus y Boeing. Entonces, para nosotros es muy difícil diferenciarnos. Cuando uno dice qué somos, en la práctica, nosotros llevamos gente del punto A al punto B y carga. Eso es. Entonces, ya en la estrategia general, ni siquiera les digo en esta recuperación en donde la verdad que no entendemos mucho tampoco qué es lo que está pasando, cómo queremos volver. Y estamos encuesta de qué es lo que necesitan los usuarios hoy, qué es lo que nos piden, etcétera, y viene mucho por este lado que yo les digo más de bioseguridad, etcétera. Ya es difícil diferenciarse como línea aérea, porque de vuelta, el tubo es prácticamente el mismo, entonces el avión nuevo vos entrás a uno o a otro, y sigue siendo lo mismo, entonces ahí es ya cómo te diferencias desde el punto de vista del servicio, cómo te diferencias desde el punto de vista cuando vos hablás de alianzas, es claramente con quién estoy aliado, qué alianzas tengo, cuál es mi red, cuál es mi network al final, que me puede diferenciar del resto. En ese sentido, nosotros creemos que como compañía tenemos una ventaja competitiva porque en Latinoamérica tenemos más o menos entre el 40 y 45% de market share. Entonces eso quiere decir que 4 de cada 10 personas que están viajando viajan con nosotros. Entonces tenemos un tamaño relevante, somos una de las, no sé, dependiendo del momento en que estamos, hoy ya ni sé cómo estamos, pero dependiendo del momento en que estamos, fuimos una de las 10 aerolíneas más grandes del mundo durante mucho tiempo, más grandes del mundo, en un mercado, para que ustedes se den una idea, que Latinoamérica mueve solamente el 5% del tráfico mundial. Solamente el 5% del tráfico mundial. Y en cantidad de aviones, cantidad de pasajeros, etcétera, somos una de las 10 más grandes del mundo. Entonces, esa red y esa capilaridad y ese de en Latinoamérica yo te puedo llevar a donde vos quieras, claramente es una ventaja competitiva.
Y después uno empieza ya a pensar en los modelos de negocios de cómo me posiciono. ¿Soy low cost? ¿No soy low cost? ¿Soy full service? Etcétera, que son debates que tenemos de manera continua. Al final nosotros lo que ofrecemos es, terminamos ofreciendo, que es súper difícil de comunicar desde el punto de vista del marketing, porque terminamos ofreciendo en los vuelos domésticos una especie de ajuste a una low cost. Sin ser una low cost, queremos tener, obviamente, tarifas muy competitivas, y para tener tarifas muy competitivas también nos vamos un poco al modelo de venta que la maleta la pagás adicional, que el boarding lo pagás adicional, etc. Entonces, en los vuelos domésticos, que son vuelos muy cortos, de 1 hora y media, 2 horas, es mucho más básico el servicio que uno entrega versus un vuelo de 12, 15 horas, en donde ahí somos sí más full service. Comunicar eso es un desafío infinito. Yo no entiendo, vengo siempre del mundo operacional, ingeniero, etcétera. Entiendo relativamente poco de marketing. Fui a una escuela un poco de marketing y muchos de mis ramos, etcétera, eran más en marketing, en esta parte más soft, alejándome de mi estructura más de Excel y que en ese sentido uno es más duro. Y es súper difícil. El desafío de marketing, de salir a vender un producto, que dependiendo en dónde lo estás volando, es de una forma o de otra, es un desafío gigantesco. Que afortunadamente yo creo que los estábamos haciendo bien hasta la pandemia. Ahora hay que ver cómo nos tenemos que ajustar y cuál es esta nueva normalidad que habla todo el mundo, en donde efectivamente creemos que tenemos que ser parte también. Qué maravilla, Hernán. Cada cosa que dices me parece a cual mejor. A ver, bueno, es que hay muchísima contribución aquí. Yo, por ejemplo, de los primeros el primero que levantó la mano para hacer pregunta, yo creo que es un buen momento para que la haga. Ignacio, ¿estaba en orden? ¿Quién es el primero? Me parece que era, si no me equivoco, Manuel Guillermo. El primero era Manuel Guillermo. Sí, gracias. Un gusto, pues, y privilegio tener a Hernán. Y algo de lo que él mencionaba hace poco era lo demorado que iba a ser la recuperación del mercado. Digamos que la IATA ha recogido algunos modelos de expertos donde mencionan que especialmente el mercado internacional se puede llegar a ir hasta incluso más allá del 2023. En ese sentido, Hernández, ¿de qué forma están preparados para aguantar tanto tiempo esa presión en sus flujos de caja? Aprovechando que usted hace poco también nos mencionó precisamente sobre eso. Gracias. Eso lo que conversamos es que vos tenés la ventaja bajo la estructura del capítulo 11 de poder rechazar muchos contratos que hoy tenemos firmados. Entonces, hoy nosotros tenemos una flota de 330 aviones. Y esa flota uno la tiene que ajustar, donde la mitad de los aviones son arrendados, la otra mitad son propios. Y eso depende mucho de las compañías, etcétera, pero en general uno tiene aviones arrendados también para tener flexibilidad en estas crisis. Nosotros en ese sentido tenemos contratos firmados en donde hubiese sido muy difícil y obviamente nosotros trabajamos previo a hacer filing de Chapter 11 con muchos de nuestros proveedores, de proveedores claves, etc. Pero uno tiene la facilidad de rechazar estos contratos donde yo a la gente les digo, ¿sabes qué? Más allá de que me falte, yo tengo un contrato de arriendo por ahí de 5 años, 10 años, etc. Yo puedo estar dentro de los 2 años del contrato de arriendo, llamar al dueño del avión y decirle, acá está tu avión, llévatelo, sin ningún tipo de penalty. ¿Está bien? Entonces, el ajustar todo lo que es la flota, y eso es lo que decía cuando ustedes me preguntaban qué es la parte más dolorosa. El resto son inversores, también son compañías que están sufriendo, digamos, los mismos problemas, si quieren, que estamos hoy sufriendo todos con esta pandemia. Pero al final de vuelta, las compañías en general van a salir adelante. A mí me preocupa mucho más la pyme, si quieren, o la pequeña y mediana empresa, la empresa familiar, etcétera, que las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones van a sufrir, van a perder valor, pero muy probablemente van a subsistir.
a mí me preocupa mucho más el efecto en la economía. Y todos estos grandes proveedores con los cuales nosotros, Airbus, Boeing, los arrendadores de aviones, los proveedores de combustible, etcétera, se pueden llegar a ciertos arreglos, digamos. Entonces, en ese sentido, por eso yo les digo que el haber entrado en Chapter 11 nos da una flexibilidad que esta compañía va a salir inclusive más eficientes de lo que éramos previo a entrar en capítulo 11. Entonces, en ese sentido, yo estoy optimista. Ahora, para eso uno tiene que conseguir este puente que les decía de los $2 billones para poder subsistir. Hoy por hoy, con las proyecciones de expertos y todo que estamos teniendo, nosotros creemos que con eso estaríamos ok. Y hoy uno de nuestros focos claramente es tratar de conseguir este financiamiento para poder resistir hasta el 2022, 2023. Cuando uno habla de estos años, uno lo que habla es el tamaño en qué momento el tamaño de la industria va a ser el mismo que pre-crisis. De ahí es cuando empezamos a hablar de 3 años, 4 años. Hernán, en el chat hay una conversación en torno a las líneas low cost. Sí. Sabes que para las generaciones más jóvenes que se han acostumbrado a viajar en los últimos años de la economía, hay mucha preocupación, o sea, hay mucho interés y muchas ganas de la globalización, de compartir con otras culturas, de viajar, de experimentar, y también hay muchas ganas de ser sostenibles. Las low cost tienen una complicación diferente, como tú bien has dicho, en temas de bioseguridad y demás. ¿Cómo ves este tema de las low cost a futuro? A ver, las low cost han sido súper exitosas en Europa y en Estados Unidos. No todas, ¿eh? Digamos, el mercado siempre sufren y van quebrando y todo, pero los que la hacen efectivamente bien, les ha ido muy bien. Entonces, ejemplo de eso es Ryanair en Europa, ejemplo de eso es Southwest en Estados Unidos, etc. Y han empezado a incursionar en Latinoamérica, yo les diría que en los últimos 4 o 5 años, en los últimos 3 o 4 años, en donde, no sé, en Colombia está Viva Colombia, en donde está JetSmart en Chile y en Argentina, en donde Norwegian empezó también a volar dentro de Latinoamérica y en Argentina en su momento, y ahora también ya ha salido del mercado argentino. Pero yo creo que las low cost en Latinoamérica tienen un desafío adicional, y es que uno de los requisitos, no requisitos básicos, pero uno de los puntos fundamentales de las low cost, primero era todo esto de tener menores costos por tener infraestructura alternativa. Y estos son aeropuertos alternativos, etcétera, que no fuesen el principal, en donde se diferenciaban, porque inclusive a todas estas aerolíneas les daban incentivos por aterrizar en los propios aeropuertos que no fuesen los principales. Entonces eso te dejaba con una estructura de costos también bastante más competitiva, uno de los temas que eran bastante más competitiva de lo que fuese una línea aérea más tradicional. El segundo punto era la densidad de asientos, o sea, cuando uno se sube a una aerolínea low cost, uno sabe, o cuando lo hace por primera vez, se sorprende que la verdad no tenés lugar donde poner las piernas, efectivamente. Entonces, la low cost, que yo la he usado mucho en Europa, por ejemplo, inclusive. Yo siempre trato de viajar diferentes líneas aéreas cuando viajo, etcétera, además para hacer benchmark, para mirar cómo están funcionando. Entonces, inclusive en estas líneas aéreas yo soy disruptivo en la fila, me quieren sacar el carry-on y no se lo entrego. Mi mujer siempre se quiere matar, porque cuando bajamos con la competencia, hago 3 millones de estupideces para ver cómo reaccionan, qué es lo que me dicen, hasta qué punto los puedo llevar al límite, etcétera. Y mi mujer me dice, flaco, estamos de vacaciones, por favor, deja de trabajar, ¿entendés? Y se pone nerviosa, bla, bla, y todo. Pero hay muchas de estas condiciones que existen en Europa y en Estados Unidos, en donde además existe una masa de turismo muchísimo más grande de lo que existe en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica estamos desarrollando el turismo, versus un turismo europeo, un turismo más gringo, etcétera, que lo tienen
súper desarrollados y están mucho más avanzados de lo que podríamos estar nosotros. En todo, en términos de hotelería, en términos de hospitalidad, o sea, nosotros tenemos mucho todavía que aprender desde el punto de vista de turismo, de cómo hacemos marketing, de cómo promocionamos de nuestros destinos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un desafío más grande que tienen las low cost en Latinoamérica, y yo creo que algunas van a ser exitosas, pero se van a terminar también consolidando de alguna manera. Yo no veo 15 aerolíneas low cost en Latinoamérica. Veo 2, veo 1. Y que se van a terminar consolidando también entre ellos, me parece. Pero que al final está buenísimo porque genera competencia, son diferentes modelos de negocio, son diferentes opciones para los usuarios. Y efectivamente una competencia sana hace que uno se tenga que estar reinventando y ser más eficiente, más competitivo absolutamente todo el tiempo. Y eso te hace a empujar a que tengas que efectivamente dar un mejor servicio, que te tengas que diferenciar. Es un desafío, la verdad, súper interesante y súper retador. Estoy hablando pre-pandemia todo esto, ¿no? Post-pandemia yo creo que depende mucho también de quiénes están detrás de las low cost y cuánta espalda financiera tengan para poder seguir financiando el tema mientras no estén volando. Muchas gracias, Hernán. Hay una pregunta aquí en torno a ese comentario que te agradezco enormemente, ¿no? Tan humano que has hecho y a la vez tan desnudándote acerca del tema de lo personal, ¿no? De cómo estás viviendo esta situación y de lo más duro, ¿no? Y cuando has hablado de afrontar despidos, por ejemplo, ¿no? Hay preguntas aquí en torno a esa parte humana, ¿no? Y del mismo modo, por ejemplo, el despido potencial de tanta gente, digamos, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Y si estáis emprendiendo acciones para de alguna manera amortiguar ese impacto en la gente dentro de la compañía o incluso potencialmente después, cuando estén fuera de la compañía. Particularmente es tratar de estar lo más cerca posible y ser súper honestos y súper francos. Entonces, yo creo que la gente valora mucho más una respuesta verdadera. O sea, a mí me preguntan, tenemos instancias de este tipo y me dicen, Hernán, ¿cuánto crees que vamos a tener que ajustar la compañía? ¿Cuánta gente va a salir? ¿Nos podés decir? ¿No nos podés decir? Y yo les digo, o sea, es un mínimo un 30%, esos son 14.000 personas. Entonces al final te dice, bueno, ¿y esto cuándo va a ser? Entonces al final uno dice, ojalá en el menor tiempo posible, porque no hay nada peor que uno tenga que manejar esa incertidumbre, ¿sí? Y se ha generado además en nuestra compañía y hay memes dando vueltas con fotos nuestras de los días viernes. En general nos juntamos con la gente los días viernes, entonces cuando llegan los días viernes, pucha, es súper complicado porque la gente no sabe si... Es como que ya al final dicen, ¿sabes qué? Si te suena el teléfono el viernes, no lo atiendas, ¿entendés? Es como... pero yo creo que al final es honestidad y cercanía. Eso es al final lo único que te queda. Y ojalá de vuelta todos estos ajustes hacerlos en el menor tiempo posible, en donde ya la gente pueda decir, bueno, ya está, ya pasó, digamos, ¿sí? Porque nada peor que la incertidumbre de estar, pucha, no sé, actualizo mi hoja de vida o no, empiezo a conversar a ver si hay algo o no, empiezo a mirar afuera o no empiezo a mirar afuera. Esa angustia que a uno le genera, que es súper humana y es súper natural, no tener una estabilidad, en este caso laboral, es súper dura para la gente. Entonces es cercanía, mucha comunicación y comunicación con honestidad. Qué bien, gracias, Hernán. Hay más preguntas, vamos a seguir con preguntas, pero también de vez en cuando lanzamos encuestas para que todos contesten algo en vivo durante la sesión. Vamos a lanzar una encuesta con unas preguntas sobre el futuro y las compañías aéreas. Lo tenéis todos en pantalla y, bueno, van a ir contestando todos los participantes y conforme vayan contestando, te vamos a ir contando los resultados. La encuesta dice, las compañías aéreas deberían, uno, bajar sus precios a futuro, mejorar sus servicios antes y después del vuelo, ser más comprometidas con el medio ambiente, bajar la densidad de asientos,
usar aviones más rápidos. Ya van contestando, han contestado ya 24 de los 58 participantes. No voy a decir quién va por delante porque no quiero condicionar la respuesta, pero ya vamos por 44, o sea que dentro de muy poco la cerramos y vemos los resultados. También por si ello te merece algún comentario de lo que ha comentado, de lo que comenta el grupo. Estamos en 48, 49, 50. ¿La lanzamos ya? Adelante, sí. Yo creo que ya nos da un resultado. Bueno, ahí se ve un poco. O sea, un 55 piensa que las compañías aéreas deberían mejorar sus servicios antes y después del vuelo. Es un 55, es mucha gente. Y luego ya con menos fuerza bajar los precios, bajar la densidad de asientos, un poquito menos, ser más competitivas con el medio ambiente. Claramente ninguno prefiere llegar antes a destino. Veo que nadie ha votado lo de usar aviones más rápidos, cosa que a mí me resulta muy curioso porque hace 30 años Madrid-Miami o Londres-Miami se tardaba prácticamente el mismo tiempo que hoy. Parece que no ha habido avance en la tecnología con eso, pero creo que los participantes están claramente a favor de mejorar servicios antes y después del vuelo. Sí, mira, ¿comento yo? Sí, por favor, claro. Mira, el usar aviones más rápidos es bien. En su momento existió el Concorde, que cruzaba el Atlántico en 4 horas y media. Era un tercio del tiempo, así que hasta un poquito menos inclusive, del tiempo que tardamos hoy. Ahora, era muy difícil rentabilizar ese tipo de vuelo por los costos asociados que tenía el avión, digamos. Y lo que consumía de combustible. La verdad que era una locura, era bien, bien difícil y terminó siendo una muy buena idea, pero fracasando. Y para llegar a esos mismos niveles, la tecnología existía hace 20 años cuando estaba el Concorde, entonces uno podría hacerlo, pero no es, la verdad que no la vemos tanto. Entonces, a mí estas cosas el loco lindo, esto que, bueno, claramente es mucho más inteligente que todos nosotros porque es mega millonario, el Elon Musk, pero entendés que sale que ahora con su compañía espacial, etcétera, y qué sé yo, pero que eso lo hace también pensando en viajes en donde uno pueda estar desde Estados Unidos a China saliendo a la estratosfera en media hora, en lugar de las horas que tenemos. Pero yo creo que esas cosas son para nichos muy chicos, muy poco, y es difícil, son poco rentables. Bajar la densidad de los asientos, que tiene más de los pocos, es inviable. ¿Por qué es inviable? Porque no es rentable. La industria aérea se maneja con factores de ocupación por ahí de un 70% para ser rentable. La industria aérea es de márgenes muy, muy, muy bajos, muy bajos. O sea, hay un chiste en nuestra industria que dice, si quisieses ser millonario, ¿qué es lo que harías? Y es ser multimillonario y tener una línea aérea. Ahí pasas a ser millonario, de la cantidad de plata que perdés. Entonces, es malo. Yo tengo estos dos pecados. Uno es ser argentino, el segundo es haber sido consultor. Y en mi época de consultor nosotros también mirábamos los retornos, retorno en las inversiones, etcétera. Durante 45 años agarramos el S&P de las aerolíneas, etcétera, durante 45 años, y era la industria menos rentable de toda la historia en todos esos 45 años. Entonces, como industria es mala, uno le baja la cantidad de asientos, moriste, no termina. El bajar los precios depende mucho de la oferta y la demanda. La verdad, yo pienso más en flexibilizar los precios. Y el flexibilizar los precios quiere decir que hoy, por ejemplo, uno dice, ¿sabes qué? Yo te doy una fecha en donde tenés que viajar el 10 y volver el 15, y si no te cobro. Yo creo que alguna combinación en donde uno como usuario tiene cierto tipo de flexibilidad, se sentiría como mucho más happy, porque al final uno lo que hace es bajar ese riesgo de tener que viajar en esa fecha sí o sí, de tener que estar sí o sí. Entonces, eso yo creo que es algo que estamos discutiendo.
mejorar el servicio antes y después yo coincido 100%. Nosotros somos una industria al final de servicio, entonces claramente mejorar el servicio para nosotros es un gran, gran tema. Y sí me llama la atención, y yo creo que sé por qué es, el ser más comprometidos con el medio ambiente que no haya salido tanto o como prioridad. Y yo creo que en esta charla somos pocos millennials. Yo creo que yo probablemente soy el más viejo, o dentro de los más viejos, pero ustedes no saben con la fuerza que viene el tema del compromiso con el medio ambiente. Es increíble. En la gente que es un poco más joven que nosotros, ustedes son más jóvenes que yo, pero no tan jóvenes como mi adolescente de 17 años, que me hace reclamos de por qué consumimos la cantidad de combustible que consumimos y por qué no tenemos el tema de la compensación de los bonos de carbono, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando muy, muy fuerte también en todo lo que es ser una industria más verde, o transformarnos en una industria más verde, y efectivamente ver cómo nosotros logramos aportarle a la comunidad. No tanto como solamente el servicio de un punto A o un punto B, sino cómo somos nosotros parte de la región, del país, cómo nos comprometemos con los lugares en donde estamos operando, cómo nos comprometemos con el medio ambiente, etcétera. Yo creo que eso es algo que se viene, y que las compañías que no lo estén pensando, va a ser complicado, las compañías que no piensen en el medio ambiente. Muchas gracias, Hernán. Vamos al siguiente, si te parece, Ignacio, de la lista, que levantó la mano para preguntas. Muy bien, el siguiente era Alberto Sierra. Hola Hernán, un gusto. Alberto Sierra de Barranquilla, Colombia. Pues ahorita tú hablabas que tenías todos los costos, cero ingresos, la caja full. Cuando hablamos de 40.000 personas, y definitivamente el mercado va a cambiar, ¿qué hacer con esas 14.000 personas que salen? No sé si has pensado un plan de renuncias voluntarias, por llamarlo así, que la gente próxima a pensionarse, arreglos voluntarios con muchas personas, porque también hay empleados que por situaciones producto del COVID tampoco quieren reintegrarse. Estamos encontrando situaciones que empleados hoy no quieren volver a sus trabajos por temores, sus hijos, sus familias. No sé si eso lo han contemplado, el tema voluntario. Sí, efectivamente hay un par de herramientas que estamos implementando para este tipo de cosas, y son varias, porque la primera es lo que decís vos, que es un plan de retiro voluntario, y efectivamente tenemos un plan de retiro voluntario. Hasta ahora en la compañía, en lo que va de la crisis, ya han salido alrededor de 5.500 personas, de las cuales, de esas 5.500, 4.500 fueron por un plan de retiro voluntario. Ahora estamos saliendo con un nuevo plan de retiro voluntario, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo nos vaya, eso es algo que estamos viendo. Y lo segundo que estamos viendo, por ejemplo, son licencias sin goce de sueldo, o sea, licencias no remuneradas por periodos de 6 meses, 1 año, 1 año y medio y 2 años. Y eso quiere decir que también te da un poquito de tranquilidad, porque eso lo que tiene, por ejemplo, es que yo, como compañía, que es un costo más bajo, si querés, es una forma de ajustar el costo, seguimos haciendo los aportes jubilatorios de esas personas que se toman la licencia, le seguimos manteniendo el servicio médico, ¿sí? O los beneficios, digamos, de medicina prepaga, etc. Y esa gente, digamos, se va con un poquito más de tranquilidad, y son libres de renunciar si ellos quieren también. Entonces, eso te da la posibilidad de elegir que querés volver en 1 año, y por lo menos atrasás esa decisión, manteniendo algunos beneficios todavía de la nómina y siguiendo siendo empleado. Entonces también estamos con ese tema. El último recurso, obvio, es la desvinculación de la compañía. Gracias, Hernán. No, de nada. Muchas gracias, Hernán. Bueno, queremos ser muy cuidadosos con el tiempo de Hernán, que tiene un tiempo muy apretado y muy valioso. Y bueno, lo que podemos
hacer, si os parece bien, es una última pregunta, que Hernán le dé tiempo a contestar en estos 2 minutos y hacemos ya un cierre, si os parece. Muy bien, vamos según el turno que teníamos, o ¿sí? Me parece bien, me parece perfecto. La siguiente sería Fiorella. Hola Hernán, un gusto. Acá Fiorella de Lima, Perú. La pregunta que tenía era, ya tenemos claro que el cliente post-COVID va a ser totalmente distinto, va a tener otro tipo de requerimientos y exigencias. Y hacia futuro, ¿cuál es la estrategia para poder devolver la confianza al cliente a que viaje, ¿no? O sea, ya sabemos que eso es algo esencial que tenemos que hacer, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que han estado evaluando? Y sobre todo por lo que mencionabas, porque van a tener menos clientes corporativos que probablemente ahora usen estas herramientas que son Zoom, Teams, etcétera, y ya no tanto viaje, ¿no? Y cómo devolverle en todo caso a las familias la confianza de que puedan viajar. Muy relacionado a eso, yo creo que hoy es el miedo a viajar es el miedo más que nada, yo te diría hoy, al contagio, ¿está bien? Al contagio es más un tema de salud, entonces yo creo que... Pero esto va a ser un tiempo en donde nosotros nos adaptemos, que efectivamente estamos con protocolos súper estrictos de distanciamiento social en los aeropuertos, en la llegada, quién puede entrar al aeropuerto, quién no, se hacen test, se mide la temperatura o no se mide la temperatura por parte de los aeropuertos. Los que les comenté, el distanciamiento social dentro del avión no es necesario, pero sí obviamente estamos con protocolos de limpieza muchísimo más exhaustivos de lo que teníamos antes, porque más allá de que el aire se renueve, el virus puede quedar, digamos, también en el material de los asientos del avión, de los armrests, etc. Entonces nosotros entre vuelo y vuelo tenemos limpiezas profundas donde desinfectamos todos los aviones, etc. Entonces, eso es más como para intentar sacarle el miedo a la gente de cómo viajar. El tema más corporativo, que van a viajar más corporativo, yo creo que va a ser un cambio un poquito de paradigma, inclusive dentro de la industria, en donde nosotros vamos a tener que ajustar por ahí la cantidad de asientos de business que tengamos en nuestros aviones. Entonces, donde antes por ahí decíamos, ¿sabes qué? En un avión de 250 pasajeros tenés 40 business, por ahí hacia adelante lo que empezás a mirar o lo que empezás a ver es que efectivamente en lugar de tener 40 business vas a tener que tener 30, 25, o que esos business que no los estabas ocupando lo puedo usar yo como herramienta de fidelización para mis, ¿entendés? Para los viajeros que viajan conmigo y que son partes del programa de millas de la compañía, donde una low cost no lo tiene y yo me puedo diferenciar con eso. Entonces, hay muchas estrategias que uno tiene que ver, cómo se pueden llegar a ir ajustando a futuro, porque efectivamente creemos que el mundo cambió. El tema es que no entendemos bien cómo cambió. Entonces, hay cosas que uno dice, ¿sabes qué? Esto que estamos haciendo hoy llegó para quedarse, pero me preguntás a mí, yo te digo, ¿sabes qué? ¿Desaparecieron las oficinas corporativas? Yo no creo. Es lo mismo cuando salió el Kindle, que decían, el libro va a morir. Y el libro no murió, claramente el tema del papel es mucho menor, pero seguís teniendo gente que le va a seguir gustando viajar por negocios, por las razones que sean, porque no se banca más a la familia, porque está acostumbrado a viajar, porque quiere entender que de su mes entero estar metido una semana en un hotel, trabajando 24 horas. Entonces, tenemos que ver cuál es el nivel de ajuste. Hoy yo creo que no lo entendemos bien, pero sí estamos convencidos que esto se ajustó. O sea, que esto va a cambiar, va a cambiar. La velocidad con que las compañías seamos capaces de adaptarnos al cambio también es absolutamente clave. Absolutamente clave. Entonces, uno mira qué pasa, nosotros vamos tirando escenarios. ¿Qué pasa si pasara esto? Y decimos, deberíamos usar A, B, C. Es como que vamos armando ciertos manuales de qué es lo que deberíamos hacer dependiendo de cómo termine todo esto y cuándo se reactive todo esto. Muchas gracias, Hernán. Qué maravilla, Hernán. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Yo creo que podríamos estar aquí 5 horas contigo, pero bueno, no es el caso.
creo que me uno y hablo por todos los participantes y todos los estudiantes, de verdad, en agradecer tu tiempo y la grandeza de poder escucharte y en vivo para un sector que está sufriendo tanto esta crisis. Estamos todos en industrias donde estamos padeciendo la crisis, pero creo que el vuestro es de los sectores que más lo está sufriendo. Y de verdad que es una maravilla tenerte aquí, Hernán, contándonoslo en vivo y en directo. Bueno, yo agradecerles mucho la invitación. Disfruten mucho, recomendación mía es disfruten mucho este programa. Para mí fue una de las experiencias más lindas que yo tuve de hacer el MBA. Disfruté mucho, no solamente de los conocimientos que uno tiene, etcétera, pero sino que es conocer gente diversa de diferentes lugares del mundo, que piensan diferente, que tienen otra cabeza, etcétera. Yo sigo en contacto con mucha gente de la cual hice el MBA. Así que nada, eso, disfruten mientras tengan el tiempo, cuídense mucho, es difícil, yo particularmente también tengo mis idas y vueltas, semanas que estoy de un pésimo humor y semanas que estoy de buen humor, vale, uno puede estar frustrado y estar enojado durante un par de días también, pero soy muy optimista hacia el futuro, yo creo que al final toda esta crisis que estamos viviendo también nos ha dado tiempo o cosas positivas, más tiempo con la familia, parar un poquito la pelota y entender más qué es lo que uno quiere, lo que uno necesita, lo que uno le gusta. En un mundo que iba a 300.000 por hora y al final tenemos este sablazo que nos hace dar cuenta que somos todos mortales y que la verdad que tenemos que tratar de disfrutar mucho más el hoy y lo que uno tiene hoy que el mañana. Está bueno planificar y todo, pero para mí esto fue una enseñanza de estar más presente en el presente, valga la redundancia, de que estar pensando todo el tiempo en el futuro y qué es lo que uno puede hacer. Así que muchísimas gracias a todos y espero que sigan disfrutando del programa. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Hernán. Una maravilla. Muchas gracias, Hernán. Gracias. Gracias, Hernán. Bueno, Ignacio. Ya seguimos. Nosotros seguimos ya, realmente lo que tenemos que hacer es concluir. Como siempre, vais a tener una herramienta de Peter Kutzina en el curso. También os pasaremos una encuesta para que nos ayudéis a conocer qué es lo que ha funcionado mejor y qué es lo que podríamos mejorar en el curso. Como sabéis, es la primera experiencia que tenemos de una semana internacional online. Nos interesa muchísimo vuestro feedback de qué es lo que ha funcionado y cómo podríamos mejorar. Quiero daros el agradecimiento como grupo. Habéis sido magníficos, hemos tenido una participación estupenda y unas ideas magníficas, un trabajo muy bueno por vuestra parte. Y bueno, no sé si Rafa, tú quieres añadir algo más. Bueno, yo que la verdad estoy encantado con este grupo. Me parece que desde el punto de vista de todo lo que les pedíamos al inicio, al arranque, en aquel arranque que hablábamos de un viaje que iba a tener muchos riesgos, iba a haber mucho frío. ¿Os acordáis de la frase de Shackleton acerca de lo que requería para ese viaje? Yo quería simplemente terminar con unas breves palabras acerca de la historia de Shackleton, que para mí es una figura que realmente me ha inspirado en muchos momentos de mi vida. Shackleton es contemporáneo y de hecho fue rival y competidor de Scott y de Amundsen, los dos que compitieron más famosamente, con más reconocimiento mundial, por ser los primeros en llegar al Polo Sur. Shackleton se quedó como el menos famoso porque no lo consiguió. Pero Shackleton es el que más veces lo intentó, entre todos ellos. También con menos medios que todos ellos. Y también tuvo, pues, más desventuras en el camino. Cosas que a los otros no les pasaron, a él le pasaron. Tormentas que los otros no tuvieron, tormentas en los mares del sur, que los otros no tuvieron, él las tuvo. Bajadas de temperatura en los momentos menos indicados que los otros no tuvieron, él las tuvo. Tuvo desventuras de todo tipo. Y lo que le hizo grande, y por lo que ha pasado a la historia, es porque él siguió intentándolo. Una y otra vez. Es porque además en muchas de esas ocasiones
él tuvo que dejar en algún lugar, aparte de su tripulación, incluso en algunas ocasiones en distintos lugares, porque iban teniendo naufragios en distintos momentos y cada parte de la tripulación se iba quedando en una isla o en una parte del Polo Sur, y él se consiguió siempre volver como a veces le visteis en la foto, con muchos menos kilos, con muchos problemas de congelación en todo el cuerpo, pero conseguía volver a algún sitio donde había civilización y volvía a por toda su tripulación uno a uno. Siempre se dice que si se quiere volver a emprender una aventura como la de ir al Polo Sur, que seguramente habría que encontrar como estratega con Amundsen, que es el que lo consiguió, organizó la mejor estrategia, muy poco amiga de los animales y muy criticada porque era tirado con perros, sus trineos. Se piensa que si hay que organizar no la estrategia, sino toda la campaña alrededor para conseguir la financiación y el apoyo y los medios, habría que hacerlo con Scott, pero se dice que si alguien tendría que ejecutar esa misión tendría que ser Shackleton. Yo creo que vosotros sois Shackletons, creo que estáis en un momento de vuestra vida precioso para dar ese paso adelante que la crisis nos está pidiendo, y estoy entusiasmado de haber podido compartir con vosotros estos 4 días online, que ha sido una auténtica maravilla. Muchas gracias por todo, porque os pedimos puntualidad y la habéis dado, porque os pedimos que participarais en el chat y así ha sido, porque os pedimos que estuvierais activos en la parte verbal y lo habéis hecho, porque os pedimos presentaciones de 1 minuto, que es todo un reto, y lo habéis hecho. Y porque todo eso lo habéis hecho además dentro de el People, Planet, Profit, que tanto nos distingue a todos los que estamos aquí y que tanto nos inspira. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo tal vez para terminar, ya nos estamos pasando un poco de la hora, entonces yo sugeriría, antes de marcharos, si nos queréis dejar, igual que hemos tenido los diferentes días, una sola palabra que definiese un poco el día. Si nos queréis dejar en una palabra qué es lo que ha sido la semana para vosotros, pues os lo agradecemos también. Agradecimiento. Motivante. Excelente. Enriquecedor. Enriquecedor. Descubrimiento. Gratitud. Extraordinaria. Curioso. Reinvención. Crecimiento. Reinvención. Actualidad. Magistrado. Provechoso. Esperanza. Notable. Humildad. Conocimiento, aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer compartir estos días con vosotros. Gracias a ustedes. De verdad que ha sido Gracias a excelente. ustedes. Y yo por lo menos Muchas quedo con ganas de gracias. más. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedidas del chat e intenten... Muchas gracias a todos. Ignacio, creo que el brindis ha debido ser hoy. Sí. Bueno, hasta la próxima. Ignacio, Rafa, pregunta. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta a todos y buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Salud. gracias. Feliz día. Fuerza. Chao, Gracias a gracias. todos. Rafa, una pregunta. Ignacio. ¿Qué posibilidades hay de que este tipo de experiencias se pueden presentar durante el recorrido del MBA? Pues digamos, no van a ser frecuentes, pero sí esporádicamente. Me parece que son súper aportantes. Bueno, esta, como sabes, es una experiencia piloto. Entonces, surgió para una necesidad concreta, pero bueno, nosotros también estamos en un aprendizaje. Así que lo que hemos tomado de aquí probablemente de alguna forma lo iremos aprovechando. No te puedo decir mucho más, porque primero tenemos que ver un poco todos los resultados. Pero... Sí, claro, pero como para que lo tengan presente, sobre todo la calidad de participantes, pues, de invitados que tuvimos. Fue muy, muy chévere, la verdad. Les agradezco enormemente por esta semana. Muchísimas gracias. Hablando de calidad de participantes, este jueves tenemos un keynote que inicia el semestre que es absolutamente extraordinario. Roberto Rigobón, os aconsejo a todos asistir a esa ponencia porque va a ser extraordinaria. Ay, muchas gracias. No, lo de los keynotes me encanta. Gracias. Haber agregado eso. Me parece excelente. Muchas gracias.
Un abrazo a Que todos. estén bien todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.